Bueno, queridos patitos, estamos a día 8. El día de hoy es el de la patrona de Eggy. Salve Eggy, que el día 14 de febrero de 2024 cumplirá 120 años de historia. Pero estamos a 8 de diciembre, pero de 1991. Y en ese día, 8 de diciembre, día de la Inmaculada, los presidentes entonces de Rusia, Boris Yeltsin, Ucrania, Leonid Kravchuk, y de Belarus, a quien le importa Eine Pepinen, firmaron el Tratado de Belapetsa, del bosque de Belapetsa, que declaró la Unión Soviética disuelta y se estableció la Comunidad de Estados Independientes CEI en su lugar. Resulta interesante porque este bosque ancestral, situado un poquito en las cercanías de la frontera de ambos territorios, de Ucrania, de Belarus y de Rusia, es el que el señor Hermann Göring, mariscal del aire del Tercer Reich, estableció como reservorio para el bosque ancestral de Europa, hasta el punto de tratar de restaurar la situación del uro. El uro es un bichito que había sido extinguido in illo tempore y que era una especie de bisonte europeo y que trató de restaurarlo nuestro querido Hermann Göring. Y bueno, pues en estas cosas, también en robar arte, en botellas de vino y licor, en su mansión de Karinhall, las tenía bastante bien bueno, ahí, controladito. Pero bueno, ciertamente dejando de lado el uro, el bosque de Vilavetsa verá una vez más historia en este año 1991, el día 8 de diciembre. Recordemos que un poquito después, el día 25, por la noche, el día 25 de diciembre, es el que se dará cuenta el señor Mikhail Sergeyevich Gorbachev de que no domina más que su despacho y que la Unión Soviética está rodeándole físicamente a él y que cuando él se desplaza, toda la Unión Soviética restante en ese momento se desplaza con él. Sirva el chiste para responder que ciertamente cuando emite la certificación oficial de la dimisión, es cuando oficialmente se da el hecho de la disolución efectiva de la Unión Soviética. Y en ese día, 25 de diciembre, con el arriamiento definitivo de la bandera encima de la cabeza de Gorbachev en el Kremlin de Moscú. Ciertamente, en todo el tránsito de 1991, en que trataba de establecer una nueva unión más perfecta, Mikhail Sergeyevich Gorbachev, la idea que cristalizaría en un acuerdo que, bueno, curiosamente, cuando él se marcha a la dacha de Crimea en agosto del 91, pues tenemos esa circunstancia curiosa en la que hicieron un poquito como le hicieron al camarada Nikita Sergeyevich Khrushchev en 1964, cuando él se fue de vacaciones a su dacha y le invitaron ¿por qué no alargas las vacaciones, camarada Nikita Sergeyevich Khrushchev? ¿Por qué no te quedas aquí hasta que te mueras? Y por lo tanto ahí emergió la figura de Leonidas Brezhnev como el máximo líder de la Unión Soviética. Hasta el estancamiento en los años 70 y 80 hasta que falleció de muerte natural, dicen, en el año 82, el año de mi nacimiento. Luego llegaron los gerontócratas, como el señor Yuri Andropov y Konstantin Chernienko, ambos provenientes del KGB, y solamente se les veía y de aquella manera, con el gorrito ahí de Astrakhan, encima del mausoleo a Lenin, en la Plaza Roja de Moscú, en los desfiles y en días de guardar. Y bueno, pues después de la muerte de estos dos, pusieron a alguien joven, después de haber autoeliminado a algunos, como vimos en alguna parte del libro de la tumba del cosmonauta, en la forma de autoeliminación en un régimen que estaba bastante agotado en su transmisión de liderazgo, en esa dificultad de la perspectiva. En este caso, evidentemente, en el final,
Pues evidentemente, como se decía allí, como advertencia de futuro, no serán las fuerzas de Occidente las que van a tumbar la Unión Soviética, será la lucha nacional interna. Por eso resulta ciertamente interesante, aunque todavía no lo hemos leído. Yo no, pero alguien lo ha leído. Es este libro, El colapso del Imperio Ruso, las guerras de independencia, 1917-1924, del amigo Rubén Villamor, que ha venido por el canal en algún que otro conversatorio y esperemos que vuelva próximamente. Es un libro bien interesante y que nos retrotrae al inicio de la Unión Soviética, a esos momentos al final de la Primera Guerra Mundial, con el tránsito del Acuerdo de Brest-Litovsk de marzo de 1918 y, por supuesto, el final formal, el Tratado de Versalles, los diversos tratados que evolucionaron, en el caso de Ucrania, con aquella lucha en los 4 ejércitos que lucharon, ¿no?, por la independencia de Ucrania dentro del ámbito ucraniano y, por supuesto, el establecimiento de la República Socialista Soviética de Ucrania en 1920, que luego en el 22 establecen conjuntamente la Unión Soviética, que resulta interesante porque la Unión Soviética en teoría es la refundición de 4 repúblicas. 4, no 3, 4. Había Belarus, Rusia y Ucrania en ese 1922. Se les ocurrió la idea de que, dado que era complicado establecer un marco en la Unión Soviética para un tránsito hacia algo distinto, superando el marxismo-leninismo, el comunismo de una u otra manera, y era realmente complicado ¿me estaría llamando el KGB? No sé yo. Pero bueno, vamos a olvidar porque el KGB en teoría solamente gobierna en Belarus de la mano de Lukashenko. Pero bueno, ciertamente, esperemos que no sea grave. Tenemos en ese año el marco de desarrollo de lo que luego supondrá 1991. Y en 1991, como decíamos, falló el intento de retener las bridas para la Unión Soviética, que fue el intento de autogolpe por parte de las facciones conservadoras en agosto, en ese intento de embridar a Gorbachev en la dacha de Crimea y hacer como que estaba malito y que ha dejado su puesto y ese comité que no fue valiente para llevar a último término su desafío al poder para intentar por la fuerza mantener la Unión Soviética amarrada. Una vez superado eso, pues pasó lo que tenía que pasar, que las fuerzas vivas, con el señor Boris Yeltsin por delante, trató de desandar el camino y volver a 1922 con las fuerzas vivas que habían creado la Unión Soviética, disolverla formalmente, haciendo el loop, el círculo completo, en donde estos que crean disuelven. Pero es que, como digo, había un cuarto actor, y lo hemos comentado alguna vez en algún vídeo. Había ese cuarto actor que era la República de Transcaucasia, que estaba vinculado a lo que luego posteriormente con la división sería Armenia, Azerbaiyán y Georgia, que juntaron fuerzas en un determinado momento para crear esa República Unida de Transcaucasia, la cuarta pata del ámbito de la Unión Soviética. Pero resulta curioso e interesante porque entre el año 88 y 89 y 90 Armenia y Azerbaiyán se metieron en una guerra, sobre todo por algo que dentro de poco, el día 1 de enero del año 2024, va a ser ya completamente historia. En la República de Artsaj, en la zona del Nagorno-Karabaj, que fue una zona de vivencia de una comunidad de mayoría armenia, dentro del territorio que formalmente estaba dentro de la territorialidad de Azerbaiyán, como todo el mundo sabe. Y además hay algún que otro vídeo en este canal acerca de esta problemática, que tuvo luego evidentemente su evolución en diversas guerras, por ejemplo en 2016, luego en 2020 y en 2023, con la definición final de la liquidación de todo el territorio y con las hordas de refugiados al territorio de Armenia. Con una Rusia que fue incapaz en la CSTO, supuestamente la presunta heredera del Pacto de Varsovia, en diferido,
fue absolutamente incapaz de hacer honor al cumplimiento con su primer y mayor aliado post-soviético, como era Armenia. Pero bueno, ciertamente la parte militar es lo que es, pero en ese momento, y recordando ciertamente al viceprimer ministro Servina, que aparece en la serie Chernobyl, que fue a Chernobyl, a Pripyat, y luego... Ay, sí, es que el tema del terremoto. A veces hay catalizador de las crisis, como es el terremoto, precisamente en Armenia, en 1988, que cataliza esa crisis poblacional para llevar a la guerra, porque debido tal vez a la crisis nuclear y a otros elementos, la URSS no estaba en disposición de seguir haciendo fuerza, ni siquiera internamente. Se le vieron las costuras, se le vio la debilidad intrínseca al régimen comunista. Y, por supuesto, eso significó que ya no era capaz de embridar ni siquiera internamente a sus partes. Y por eso, cuando llega el año 90-91, evidentemente todo el mundo sabe que no va a ser posible mantener la Unión Soviética mucho más. Y por eso cada república se va independizando. La primera Rusia. La primera república que se independiza de la URSS es Rusia, la que abre la espita del desmantelamiento de la Unión Soviética en 1990. Habría que pasar un año para que en agosto del 1991 Ucrania se independice. Por tanto, cuando alguien mira hacia Kiev desde el Kremlin diciendo ¡Uy, Ucrania nos quitó la nostalgia de un mantenimiento, de un sistema tan bonito que era el de la familia grande soviética, que todos estábamos juntos y lográbamos grandes gestas y que era todo maravilloso! Una memoria parca y pacata de lo más esencial en un joven, que es quedarse con la parte buena, la parte positiva, la parte disfrutona. Cuando uno piensa en su juventud solamente se queda con la parte más positiva. Y eso es una problemática porque embrida ese recuerdo a un sistema político en concreto, y eso significa darle una cierta pátina de bondad, que es un poco lo que le pasa a cierto ámbito español, de gente que lo reconozcan o no, son nostálgicos porque su juventud fue buena. Y como Mayor Oreja dijo aquello de la plácida juventud dentro del franquismo. Y por lo tanto, ahí tenemos un pequeño problema en cuanto a la memoria de cada cual y cómo lo recuerda su tránsito por esa juventud en elementos dictatoriales, totalitarios. Y por tanto, ciertamente, ahí, en el ámbito de la Unión Soviética, parece que hay una memoria que luego ha sido transmitida de mala manera y que, evidentemente, tenemos un día como hoy, el día 8 de diciembre de 1991, tenemos el hecho de la disolución de la Unión Soviética como marco general de un régimen que ya estaba corrupto desde el inicio. Estaba corrompido. Cuando en 1917-18 están poniendo la mira en algunos casos en la búsqueda de dachas, cuando se está produciendo la guerra civil. Lo dice Michael Bolshansky en su libro La nomenclatura, los privilegiados en la URSS. Es un libro bien interesante, y sobre todo aquellos que tratan de, como hacíamos en el caso de la tumba del cosmonauta, variar la pincelada de lo que la Unión Soviética respondió, lo que supuso para ciertas personas, porque las personas no estaban en el punto de la constitución del régimen. Era algo más trascendente a pesar de ser laico y ateo. Era un régimen, la Unión Soviética, que no estaba hecho a la escala humana. Yakovlev, que es un poco el maestro de Gorbachev, que estaba en Canadá porque era un gran líder de los que fue represaliado, pero no podían hacer lo que habían hecho con los represaliados de la camarilla de Lenin, que casi todos, salvo el camarada Kalinin, fueron pasados por las purgas de una u otra manera hasta el año 37.
hasta que sustituyeron completamente la camarilla de Lenin por la camarilla de Stalin, como todo el mundo debería de saber. Pues ciertamente, ahí tenemos un asunto bien interesante en que, bueno, pues la Unión Soviética era una matriusca en donde el liderazgo estaba supeditado a lo que el líder supremo dijera. En un primer momento Lenin, luego Stalin. Se ve, no vamos a profundizar demasiado en los nombres de los liderazgos, pero ahí está la historia y ciertamente eh, algunos tratan de salvar a uno para condenar a otro. Cuando Stalin se ve claramente después del discurso secreto de 1956 de Nikita Sergeyevich Khrushchev, pues evidentemente hay gente que dice Stalin era malo, pero Lenin, en algún momento después de Lenin es cuando se torció y en realidad Khrushchev recuerda un poco implícitamente que el heredero auténtico era Trotsky y que Lenin mandó en último momento que el legado era para que él le sucediera a Trotsky, pero luego el que llevaba la secretaría de organización del partido era Stalin, el que tenía las fichas de los afiliados y el que controla el asunto es el que manda y todo aquello. Recordar ciertamente que la guerra civil empieza en 1917 y no en 1918, como algunos tratan de establecer, que termina en 1921 y no antes, en la rebelión de Kronstadt en 1921, que Asia Central termina en 1923, y por tanto son elementos bien interesantes de memoria colectiva que fueron ocultados como ese cosmonauta Niulobov y Bondarenko y por supuesto otros que fueron coartada su memoria del frente oriental, en la Segunda Guerra Mundial y muchos otros como por ejemplo el diseñador jefe Korolev, que solamente fue famoso el día de su muerte. Después de haber muerto, le empapelaron de hagiografías y todo esto, pero después de haber muerto. La Unión Soviética, por lo tanto, está contaminada desde el inicio. Era un marco donde la figura humana no está en el centro de las políticas, los planes quinquenales, la destrucción de las tierras ociosas, la destrucción del mar de Aral. Es ADN soviético de cabo a rabo. La situación en el pensamiento de geopolítica, necesitamos estas tierras, necesitamos este mundo, este espacio. Oye, que hay GIA y estonios, letones y lituanos. Me importa un carajo. Necesitamos esto. Aquí hay kazajos. Da igual. Aquí hay... No importa. Se les reubica y listo. Plan stalinista, pero que en definitiva responde a unos esquemas generales de la propia Unión Soviética. Y eso al final acabó explotando. Acabó explotando porque los seres humanos, mal que bien, tienen esperanza, tienen valores humanos, tienen una fórmula de intentar ser libres. La primavera. Y esto se ve un poco en la película que hemos comentado en este canal alguna vez. Creo que alguna que otra vez mencionada, pero una vez expuesta en un vídeo sobre si la Unión Soviética podía haber sobrevivido o no. Creo que está al final del volumen 1 de los vídeos, la lista de reproducción de volumen 1 de vídeos de JCP Studios. Caballero Blanco, Caballero Negro. Aquí ya con Max von Sydow y Tom Skerritt. De 1989, justamente en el mismo momento en el que está a punto de caer el muro de Berlín, salió esta película. Y que establecía la inevitabilidad de la caída del muro. Y la idea de una primavera en el espacio soviético era como un momento en el que luego llega el jodido y frío invierno, que como le pasó a Nikita Sergeyevich Khrushchev y iba a pasar en teoría al camarada Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Esa primavera que se extendería en teoría en los años 90 a pesar de la dificultad por el sistema económico, volvería a cerrar el grifo a finales de la década con la entrada en funciones del camarada Vladimir
Vladimirovich Putin. Hasta el día de hoy, con esa situación en Rusia y la idea de la territorialidad soviética, pero con un régimen prozarista, conservador, militarista, como es el que tiene hoy el régimen de Putin. Por supuesto, está Asia Central, está el Cáucaso, que tienen conversatorios en su buena medida. Y la situación en Belarus, le puede decir mi querido amigo Joan Jordi Aventín, que está muy cerca desde la República de Polonia. Y Ucrania tenemos bien nutrido de conversatorios este canal. Por tanto, desde el 24 de febrero de 2022 hasta el presente, la situación es la que es, intentando los ucranianos ser europeos, que lo son, de toda la vida de Dios, y no solamente geográficamente, sino también políticamente, participar de las estructuras eurooccidentales, ya sea la OTAN o la Unión Europea, aunque el orden es el inverso, porque primero intentaron entrar en la Unión Europea y después les conviene entrar en la OTAN, porque hay gente en el vecindario que son osos que buscan y rebuscan debajo de las piedras para tratar de impedir que otros sean libres, como Dobby el elfo en la película de Harry Potter. Y aquí no se soluciona dándole un calcetín a través del libro que Lucius Malfoy lo he metido en el caldero al inicio de la película. Estas cosas son más complicadas. Pero bueno, vamos a ciertamente dejarlo ahí. Rememorar el aniversario, una vez más, del acuerdo del bosque de Vilavetsa, ese día 8 de diciembre de 1991, en el que se cristaliza ya para siempre la destrucción del sueño de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quedando constreñido a lugares como la ciudad de Pripyat para la memoria y el legado radioactivo de lo que supuso aquella Unión Soviética. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, aur, berobat, Betty Happy.